Y bueno, es la temporada de Aries, es la temporada del emperador. Así es, y que también es importante, pues es el primer signo de fuego y que además en este momento ahora está asociada con Aries, cuando en su origen el arquetipo no necesariamente estaba relacionado con este signo astrológico, sino con un planeta todavía superior que después va a ir a derivar otra carta. Charlemos alrededor de la fogata para descubrir y reintegrar al ser. La mística para volver al uno. Esto es Religare. Hola buscadores, el día de hoy vamos a hablar sobre la carta del emperador porque hicimos una dinámica en las historias de Instagram donde les preguntamos que si les gustaría que habláramos del emperador, sobre todo porque bueno, inició el ciclo astrológico, acabamos de entrar en Aries apenas, que fue el equinoccio de primavera, y bueno, es la temporada de Aries, es la temporada del emperador. Así es, y que también es importante, vayan a ver nuestra última aventura donde hicimos nuestros huevitos de Pascua y tal. Estuvo bien bonito, la verdad es que nos la pasamos muy bien, disfrutamos mucho, y siempre es importante pues conocer los ciclos, y que esta carta pues es el primer signo de fuego y que además en este momento ahora está asociada con Aries, cuando en su origen el arquetipo no necesariamente estaba relacionado con este signo astrológico, sino con un planeta todavía superior que después va a ir a derivar otra carta. Así es, buscadores, y bueno, nos gustaría antes de empezar que si les gustaría que hiciéramos más religares sobre cada uno de los arcanos mayores. Empezamos en desorden, si es que si quisieran, porque ya empezamos con el emperador, pero bueno, no importa, finalmente si les gustaría, díganos, déjenos en la caja de comentarios si les gustaría que hiciéramos un religare por cada uno de los arcanos mayores, porque de los menores ya hemos hablado. Ya hemos hablado en general de todos los palos, y no hemos hablado particularmente de cada número, pero bueno, eso se infiere. Sin embargo, sí es importante también que nos comenten, porque bueno, pues ustedes nos guían y naturalmente nosotros pues nos agrada mucho compartir. Así es, buscadores. Entonces, bueno, hoy vamos a entrar justo con la carta del emperador, que como bien decía Jaime, tiene ahora, es decir, ya con la estructura que tiene el tarot al día de hoy, tiene su asociación con el signo astrológico de Aries, y la regencia de Aries pues es Marte. Y entonces, bueno, esto ya es la etapa moderna, por decir así, del tarot, pero antes de esta etapa moderna del tarot, que bueno, lo moderno fue a partir del 1900 más o menos, donde se empezaron a establecer nuevas correspondencias ya de manera sólida con la Golden Dawn y todas estas escuelas, ¿no? Así es bien importante lo que está comentando Brenda. Este arquetipo es complejo porque es un arquetipo que se ha ido dividiendo en general. Es decir, originalmente un sacerdote, un guerrero, un gobernante, pues cumplía la misma función. Vamos a pensar, por ejemplo, en un sacerdote egipcio. Pues era el sacerdote primigenio, hijo directamente de los dioses, de Ra, pero al mismo tiempo, como ser sacerdote, pues era el gobernante, y también iba a la guerra, es decir, cumplía tres funciones importantes, y luego también por esas mismas razones, pues era el padre de todos sus súbditos. Así es, pero aquí hay algo bien importante, buscadores. La carta se llama el emperador. No se llama el rey, no se llama el zar, no se llama el gobernador, se llama el emperador. Y esto es bien importante porque el concepto de emperador nace a partir de Roma, cuando Roma comienza a tener sus grandes conquistas, es decir, abarcaba ya tanto territorio conquistado que entonces tenía que haber algo por encima de los reyes. Es decir, si había rey de Oriente, rey de Occidente y distribuidos durante todo el gran imperio romano, decían, bueno, pues ¿quién controla a los reyes? Entonces viene precisamente el concepto del emperador, y el emperador es el rey de reyes, es decir, es el real soberano, y los reyes incluso están por debajo del emperador. Así que esto es bien importante porque el emperador nace con una cuestión, el nombre, pues emperador, nace por una necesidad política y también religiosa, porque ahorita es importante distinguir que también la asociación con la iglesia, con el emperador, eran bien importante, o con la cuando iglesia. Surge la iglesia, particularmente con Constantino, es cuando se divide pues realmente el imperio romano de Occidente del de Oriente, claro. Y que pues se hace esta gran división, ¿no? Sí. Que es notable en la historia porque pues determina un periodo muy grande de 1000 años contra un periodo corto de algunos cientos de años, pero que finalmente se logra lo que Brenda nos estaba comentando, de que
de pasar de diferentes reinados, por ejemplo con Alejandro en Macedonia, pues se hace un gran imperio a partir de la conquista contra Darío en el imperio persa. Y por eso se llama imperios y necesitan un emperador. Y aquí hay algo bien importante, porque precisamente la raíz etimológica es imperare, o el emperador es el imperato, y esto del imperare quiere decir que es el que pone orden, o el que establece las reglas, o el que va a ordenar las cosas para que las cosas sucedan. Y esto es bien importante porque precisamente el emperador, decíamos, que es el amo y señor absoluto y soberano de entre todos los otros gobernantes, y esto le da unas cualidades de este tipo porque los emperadores también eran militares, es decir, todo emperador que se dignara de llamarse emperador también era un estratega militar. Que no pasaba con todos, por ejemplo tenemos a Alejandro Magno, pero tenemos a Carlo Magno, sí, que ya no era guerrero. Ya fue posterior, ya fue muy ¿no? posterior, ¿no? De hecho, entonces, fue de los últimos emperadores. Exactamente. Entonces, bueno, ¿qué pasa con esta figura del emperador que decíamos? Este arquetipo estaba cohesionado, estaba así, revuelto. O era sacerdote, o era guerrero, o era gobernante, o era hijo de los dioses, o era padre de todos. Definitivamente tenía que dividirse. Y cuando Eliphas Levi nos hace el grande favor de relacionar las letras del alefato con los arcanos existentes hasta este momento, asocia al emperador con una letra que es Hei, pero además le otorga un número, es decir, el 4, porque originalmente estaba asociado con el número 3, y el 4 tiene un valor importante dentro de, pues, no solamente de la cábala, sino dentro de la propia unidad en sí mismo del propio emperador, porque se convierte en la unidad. Es decir, si nosotros sumamos 1 más 2 más 3 más 4, nos da la década o la mónada, como queramos verlo, porque es del 10 regresa al 1 y se convierte precisamente en este ente entero o uno, que es autógeno, que se basta a sí mismo y que por esa misma razón gobierna, o lo que tú decías, impera en su gobierno. Sí, y bueno, algo importante que yo les decía desde hace un rato, buscadores, es que el emperador tenía que ser el estratega, es decir, era el dirigente militar, y como buen estratega pues sabía mover al pueblo, es decir, sabía dirigir a su ejército y en general al imperio para lograr tener más conquistas. Pero aquí algo bien importante es el hecho de que para los romanos los emperadores tenían una asociación directa con Zeus y con Júpiter, es decir, bueno, sabemos que Zeus y Júpiter son el mismo dios de diferente panteón, uno griego y el otro romano, y entonces se decía que los emperadores pues tenían precisamente una comunicación directa, por decirlo así, con este gran dios Zeus o Júpiter, que es el más grande de los grandes de los dioses. Entonces por eso vean qué fuerte era la imagen del emperador, porque era el más grande de los reales soberanos, que tenía poder por debajo es decir, tenía poder sobre todos los que estaban por debajo de él, así como Zeus y Júpiter siendo el dios más grande, pues tenía dominio sobre los otros dioses, que aunque eran dioses, pues no eran tan grandes como Zeus o Júpiter, dependiendo del panteón. Así que entonces los emperadores, pues casi se sentían como Zeus y como Júpiter, porque entonces incluso se hacían, a Júpiter se le hacían ofrendas de animalitos y tal, y bueno, cuando había triunfos de guerra, se hacían sacrificios de estos animales, blancos particularmente borriguitos, y bueno, se los llevaban a los templos de Júpiter. Y aquí viene algo bien importante, porque en la antigüedad al emperador se le asociaba con Júpiter, precisamente por esta relación del emperador con el dios Júpiter y su magnitud en el gobierno. Y por eso es que vamos a ver en muchas cartas, que por eso les traigo aquí algunas, particularmente en el Visconti Sforza, que es interesante esta. Ven ustedes aquí arriba en su que no es una corona tal cual, tocado tiene un águila. Van a ver que el emperador en las cartas en general tiene escudos con águilas, o como este del que es el tarot de Marsella, que aquí vemos al águila. Bueno, esto es porque el animal acompañante de Júpiter es un águila, y es un águila porque, bueno, cuando pues era el águila le ayudaba a ver las cosas, porque las águilas son los que vuelan más alto, porque aparte cuando iba a ver la lucha con los titanes, pues entonces de repente vieron que había volado un águila y dijeron,
dijeron, wow, esto es un buen presagio, ¿no? Va a salir bien la batalla, y entonces a partir de esa batalla que se logró ganar los dioses, bueno, Zeus en este caso, Júpiter, lo digo así para que sepan que son los dos, y entonces dijeron, bueno, pues a partir de ahora el acompañante o el amigo de Júpiter es el águila, y incluso por eso entonces lo vamos a ver en los escudos romanos, lo vamos a ver en los escudos de los Visconti, y vean qué bonito es, este tarot es el Visconti Sforza, y Visconti es el apellido real, pero el Sforza es fuerza, entonces se asocia con que estos emperadores tenían la fuerza como precisamente una asociación directa con el águila o los emperadores, y por eso es que se quedó, y por eso les vamos a poner aquí unas imágenes que se ve hasta el águila, en algunas ocasiones no se ve junto a Júpiter, pero se ve agarrando el águila los rayos de Júpiter, entonces bueno, por eso es que el emperador tiene este gran poder con el emperador. Y es bien interesante lo que nos comentas, porque en el Tarot Tot pues vemos todo esto reunido. Vemos que tiene pues el escudo, pero ya bicéfalo, del águila bicéfala, porque es el reino de Oriente y el reino de Occidente. Exacto. Pero además sí trae el borreguito, que cambia un poco su connotación porque trae una banderita y es el Cordero Pascual, pero es enteramente los sacrificios a Júpiter. Exacto, buscadores, es bien interesante porque aunque ahora en la escuela moderna ya no se le asocia al emperador con Júpiter, sino con Aries y por lo tanto con Marte, eso no cambia de alguna manera la función esencial del emperador. Exacto, la función arquetípica del emperador, aunque ya no es Júpiter actuando, no importa, porque ¿qué está actuando? Está actuando la fuerza de un emperador, que es lo mismo que la esencia de este tarot. Esto qué bonito es, por eso lo hermoso el tarot de Fiodo, porque efectivamente es un guerrero romano, se entiende, pues trae aquí en su pectoral esta cabeza de carnero, pero las rocas pues se pueden entender como que tienen un paisaje marciano, como lo vemos en el tarot de Rider, que está en un tarot que parece rojo todo, como si fuera un paisaje marciano. Aquí es muy interesante la asociación buscadores, y no sé, Brenda, yo creo que tenemos que ir de pronto al siguiente religario a hablar de la rueda, porque ahora ya al Júpiter le toca la rueda, ya no le toca al emperador. Claro, buscadores, esto es súper importante, porque yo les decía, los emperadores se sentían tan grandes, casi al nivel de Júpiter, y bueno, estaban bastante desorbitados, pues porque se estaban analogando con una fuerza de la naturaleza fuera un poco de lugar. Pues como los egipcios, que los sacerdotes eran hijos de Ra o Ra mismo, ¿no? Exacto, y entonces, ¿qué pasa con la escuela moderna? Empiezan a hacer sus correspondencias del alefato con cada una de las cartas, según el Sefer Yetzirah, acomodan a qué carta le toca un elemento, a qué carta le toca una letra, un signo del zodiaco y un planeta en general. Entonces se reacomoda todo y finalmente queda que Júpiter está en la carta de la rueda. Exacto. Y ahí queda mucho más coherente porque es una fuerza real la de la rueda. El emperador es un imperio, es en la tierra, y sobre todo, bien importante, es un imperio interno, el real de un buen emperador. Pero fíjense, buscadores, que nuestro buen amigo Aleister Crowley no se quedaba contento con nada, y entonces decía, a mí no me checa lo que decía Eliphas Levi sobre que la letra 4, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei, la letra 5, el arcano 4, le correspondiera al emperador. Para mí, que debería estar en el sendero de la letra Sadí, es decir, en donde actualmente está la estrella, porque los Sadí, de ahí derivan los hombres justos, los hombres rectos, los hombres que están y que dejan legado a la humanidad. Entonces, fíjate cómo, y busquen, vean los buscadores, que pues los arquetipos se van ajustando. Los arquetipos no, la asociación de los arquetipos con las materias que le van dando sustento, como la Kabbalah o el Alefato en este caso, donde van cada uno de los arcanos mayores, que van en los senderos del árbol de la vida. Entonces, es bien interesante que veamos y comparemos en cada uno de los tarot cuáles son las asociaciones, no solamente astrológicas, sino también cabalísticas, pero sobre todo, y más que todo, observar que cumplan con la unidad arquetípica. Sí, y algo importante, buscadores, hablando del Visconti, que es uno de los primeros tarots, bueno, hay varias versiones del tarot Visconti y ninguno está completo, ha tenido cartas que se han tenido que rehacer, pero esto es bien bonito porque van a ver ustedes en su ropa, casi no se ve, pero aquí se los vamos a poner, aquí hay unos círculos, unos 3 círculos, y bueno, esto se llama, ¿sí lo ves? Sí, son los anillos. Unitas. Bueno, son los anillos de Borromeo,
Y esos anillos de Borromeo es una cosa física, pero también se le ponen al emperador porque habla de las relaciones entre las familias, y es bien bonito porque no es que los anillos estén todos entrelazados, sino que están acomodados de tal manera que si uno solo se rompe de la tríada, los tres se separan por completo. No están entrelazados, están juntados, por decirlo así, y entonces si uno se rompe, los tres anillos se separan. Esto hablaba de las relaciones entre familias en diferentes imperios, en diferentes lugares del mundo, que se casaban por cuestiones políticas, y que si uno se separaba del otro, pues el gobierno se rompían las alianzas. Como pueden ver, es súper política la carta, súper social la carta, habla de esto que gobierna para afuera, pero también la esencia misma es que una persona, nosotros como individuos, no podemos realmente gobernar o imperar en el otro. Esto es bien importante, y hablábamos del imperio, ayer con Jaime sobre esta en Harry Potter, que es una de las maldiciones imperdonables, ¿no? Claro. Porque el imperio significa, en el Harry Potter, es este encanto, es que no es un encantamiento, este encantamiento que hace que el otro, maldición, de hecho, la maldición, que ya sea así, hace que el otro haga mi voluntad, y por eso es imperdonable, porque ¿cómo voy a hacer que esta persona pierda su propia voluntad y haga lo que yo le digo? Y entonces Harry Potter la hizo como tres veces, ¿verdad? En las películas, en Gringotts, exacto. Pero entonces, ¿qué significa esto? Que el emperador realmente no puede gobernar al otro. El emperador, su único propósito es el gobierno interior. Es lo único que podemos realmente gobernarnos a nosotros mismos. Porque por eso es tan frágil la postura del emperador, porque cuando yo quiero gobernar o imperar en el otro, pues lo tengo que someter de alguna manera. Es decir, es difícil que no sea por la fuerza o por la manipulación o por lo que ustedes quieran o por la conveniencia, pero siempre hay un movimiento oscuro para que yo impere en el otro, como por eso fueron los grandes imperios, a través de muchas muertes y muy sangrientas la cosa, ¿no? Muy terrible lo que estás diciendo, porque la palabra dominar, que mucho se asocia con el emperador, o dominio, es tanto muy buena como muy mala. O sea, si yo quiero dominar, es decir, con la terminación ar, ejercer el verbo, la acción del dominio sobre otra persona, se entiende como muy malo. Pero cuando es el dominio, es decir, de estar dentro de mí, pues se entiende como muy bueno. Es más, está asociado a la templanza como una virtud. Sin embargo, ni una cosa ni la otra es tan mala ni tan buena, porque dominio o dominar viene de domus, que es casa, y inus, que es propio de mí, o hacer que las cosas que suceden dentro de mi casa. De hecho, cuando nuestros padres nos dicen, esta es mi casa y aquí se hace lo que yo digo, pues están dominándonos, porque domus es casa. Estamos bajo su dominio. Estamos bajo su dominio. Entonces eso se supone que no es enteramente malo, porque estamos siguiendo unas reglas, reglas de la casa, el orden. Entonces, quien impone las reglas de convivencia y de orden en nuestro ámbito social es el que domina, y ese es el emperador. Así es. Entonces, ¿qué es lo que debemos de buscar en lugar de dominar? Debemos de buscar el autodominio, es decir, que ya es de alguna manera, estoy repitiendo porque dominio es dentro de mi casa. Exacto, pero para que quede más claro, el autodominio, y esto nos va a dar una cualidad de templar nuestro carácter, moderarlo, que es justamente lo que viene ahí con Aries, porque Aries es el primer signo del zodiaco, decíamos, es decir, de los 12 signos del zodiaco, Aries inicia, esa es la fuerza del emperador. El emperador es un conquistador, es un iniciador, es una fuerza que tiene suficientemente fuerza como para imaginar que va a ir a otro continente a conquistar a los persas o cosas así increíbles. Sí, no, pero es bien interesante, porque también desde el punto de vista astrológico es el signo iniciador, es un signo cardinal. Y de fuego. Entonces es el primero de los primeros, y ya sabemos que los cardinales empiezan la estación, los fijos están en la estación. En el verano. Y en los mutables cambian a la estación siguiente. Entonces inicia, y estos signos que inician pues tienen toda esta potencia, y esto estando fuego pues es toda una potencia de desarrollo, una potencia de lograr cosas, de hacer que sucedan cosas, y las personas que están nacidas bajo este signo pues naturalmente son personas que son o muy voluntariosas, impositivas, dominantes cuando no logran cumplir con su propósito, pero también son grandes líderes y son personas que logran
logran abrir camino, cumplir con los objetivos que se ponen, porque inician y convencen también a los demás. Exacto, es la fuerza que abre el camino, es decir, tiene tanto impulso y tanta fuerza para hacerlo que son necios. Eso puede llegar a ser un emperador Obstinados, definitivamente tercos, necios, obstinados. y puede ser muy buena esa cualidad. Bueno, sí pueden ser. Ya ves que hasta para nuestros amigos del Teletón, ¿no? Dicen, somos tercos por naturaleza, porque son personas que se obstinan en hacer las cosas, tienen alguna diversidad funcional y yo tengo que poder, y somos tercos. Bueno, es una cosa muy positiva. Exacto, y por esto, buscadores, es que les decíamos que también le casa muy bien al emperador el signo de Aries, ya con todo esto de la escuela nueva que hablábamos, porque claro, Aries decíamos, es este primer signo cardinal que es en el equinoccio de la primavera y que da impulso y arranque para estos nuevos procesos de la nueva vida. Después del invierno necesitamos mucha fuerza para arrancar. Entonces ahí viene Aries, viene el carnero, y bien bonito porque a Aries, te decía yo, lo rige Marte, y Marte es pues el dios de la guerra, Ares también, ¿no? Es decir, en el otro panteón, y es bien interesante porque un emperador, yo les decía hace un momento, el emperador por esencia es militar y es estratega y va a la guerra y lucha junto con su ejército. No es un rey que se queda en el castillo a ver qué está pasando, no, el emperador va a la guerra. Así que entonces el hecho de que se le haya asociado a Aries con Marte y la guerra también queda perfectamente. Es bien interesante porque aunque lo estudiemos de la escuela antigua, lo estudiemos con la escuela moderna, tiene su correspondencia esencialmente igual, porque hablamos del arquetipo de la misma del alegoría, emperador. con todo el conjunto de símbolos reunidos en una persona, como el orbe que vemos acá, que todas estas cartas, el de Fiodor no lo trae, el de Todd no lo trae, el de Rider no trae, pero estos dos sí traen un orbe. Este lo trae como debe ser en la mano, y este lo trae en un cetro. Me leíste la mente porque justo iba a hablar del orbe. Exacto. Porque ¿qué significa esto? El emperador, decíamos, el emperador tiene que tener primero y querer dominar o imperar al otro, tiene que ser el autodominio, y es que el orbe significa precisamente el dominio de él y sus circunstancias, es decir, él y su intimidad. ¿Cuáles son todas estas personas que tiene, es decir, dentro de nosotros, que hay que conquistar, que hay que dominar, estos que hay reinos, que modelar? Exacto. Estos reinos que hay que conquistar, el reino emocional, el reino de los modelos de pensamiento, que no me quede rígido, que expanda mis horizontes de pensamientos, como expandir a la conquista de un terreno ignoto, que yo no puedo conocer. ¿Cómo será? ¿En qué lugar pasando el océano? Pues voy a tener que aprender cosas nuevas. Esto es lo importante. Y por eso lo vemos, por ejemplo, en este caso, con el tarot de Rider White y Pamela Coleman, que fue el primero que ya estableció de manera muy clara, ¿no? De manera muy obvia, lo astrológico, y es que vemos aquí a los carneros, y sobre todo a mí me encanta porque es un emperador que ha conquistado incluso tierras marcianas, ¿no? Porque precisamente el cielo es rojo, porque es como si este emperador estuviera en Marte. ¿Por qué? Porque recuerden que Aries, su regencia es Marte, y estas montañas que ven ahí son montañas marcianas, y vemos aquí precisamente los carneros, y es bien bonito porque estudiando a los carneros, les vamos a poner por aquí un video que apenas reencontramos, que fuimos a la Panoaya. A Panoaya, sí, donde están los venados acariciables, y ahí pues hay animalitos, hay borreguitos, y hay cabritas, y hay marranitos, etcétera. Y entonces estas cabritas son tosudas. Sí. O sea, les das tantito alimento y no te dejan de cornear literalmente hasta que les vuelves a dar, ¿no? Porque son obstinadas. Y me lo tienes que dar, y me lo tienes que dar, y me lo tienes que dar. Así son los gobernantes, y así son los conquistadores. Lo intentan una vez, no pueden, lo intentan dos veces, no pueden. Ya ven, por ejemplo, aquí en México, de manera política, los países que han querido conquistarnos, o incluso los conquistados, pues no solamente una vez, varias veces. Por eso es 3 veces heroico el puerto de Veracruz. Sí, y algo bien importante que no habíamos mencionado, buscadores, es que el signo de Aries, su frase es yo soy, y el yo soy para el inicio de la rueda del zodiaco es una fuerza que se tiene que imponer, como un emperador tiene que imponerse sobre los demás, pues porque necesita demostrar su poder esencialmente, y el que Aries diga yo soy, está precisamente imponiendo su soberanía o su autogestión de su propia identidad y reconocimiento de que es. Y esto es importantísimo para el emperador. Es básico para el emperador porque super omnia, es decir, soberanía, de ahí viene la palabra, quiere decir sobre todos. Super, sobre, omnia, sobre todo. Como el águila, o Zeus, Júpiter. Que vuela sobre todos, exacto. ¿Qué significa esto ya de manera particular?
pues que Jaime es un ente soberano y él hace sus reglas y las hace valer. ¿Ante quién? Ante otro ente soberano. Es mi propio imperio y yo sé cuáles son mis reglas y cuáles son las que hago valer. Es decir, conozco lo esencial de mí, y Brenda igualmente, pero igual que en la República Mexicana, el Estado Libre y Soberano de Guerrero, el Estado Libre y Soberano de México, el Estado Libre y Soberano de Nayarit, bueno, pues son soberanos, hacen sus leyes, pero están supeditados a una convivencia. ¿Qué hacemos? Un pacto federal. Vamos a poner una regla general para que tú en tu soberanía y yo en la mía podamos convivir. Así funcionamos todos en la vida. Exacto. Y es lo que el emperador hace, sus reglas, y las hace valer. Pero es lo que tiene que aprender, o sea, el emperador no siempre está bien aspectado, porque les decía, es muy fácil que quiera imponer su yo soy y ser un tirano y ser muy violento como Marte a Aries, hacer la guerra, cuando no se le escucha cómo deben de ser las cosas o piensa que deben de ser las cosas, puede volverse justamente pues un conquistador ya en mala forma. Exacto, yo pienso que mi soberanía está por encima de la de ella y entonces yo la domino, la controlo, la quiero someter a que haga lo que a mí se me pegue la gana, que es precisamente el imperio, la maldición imperio. Haz lo que yo quiero que hagas porque yo estoy por encima de ti. Eso es magia oscura. Sí, y algo bien importante, dice ahí en lo que hemos de Harry Potter, que hay personas que son capaces de resistir el imperio porque tienen mucha fuerza de voluntad. Claro, o sea, si alguien quiere hacerte un imperio, tú dices, espérame tantito, no puede ser, no, por ahí no va, y entonces rechazas no me vas a conquistar, que imperio. La palabra conquistar es una palabra horrible, buscadores. No, o sea, ¿cuál es tu próxima conquista? ¿O voy a conquistarla? No, eso es una cosa muy horrible. No, o sea, pues es un avasallaje, literalmente, o sea, de pronto ya vamos encontrando muchas palabras que se toman como buenas, ¿no? Voy a conquistar el amor de mi vida, o voy a conquistar mis sueños. Bueno, pues no se trata de eso, se trata de pues lograr justas conexiones en donde podamos realizar conexiones con las cosas, entes, ilusiones o con lo que nosotros queremos convivir. Así que incluso otras malas, como dominante, que parece algo muy malo, pero el dominante en esencia es alguien que se domina a sí mismo. Entonces, con toda esta reflexión histórica y social y mitológica de Zeus, Ares y todo esto de Marte, ¿no? Bueno, la conclusión con Aries y el emperador, ¿qué significa? Pues que ahora que estamos justamente en esta temporada, pues necesitamos ser líderes de nuestro reino. Exacto. Y expandir nuestros horizontes, conquistar lo que no conozco de mí. Es decir, hay emociones que yo no sé por qué cuando me dicen tal cosa reviento y me exalto. Pues ahí es un terreno desconocido, simplemente estoy reaccionando. Conocerlo, saber por qué pienso como pienso y siento como siento, esa es tierra que debo de conquistar, que debo de descubrir y que debo obligarme, literalmente, dominarme, a que las cosas pasen dentro de mí para pues poder convivir en armonía con los demás. Si no me conozco yo, pues ya estoy enteramente mal. Así es, buscadores. Pues entonces coméntenos también si les gustaría que hiciéramos pues una continuación con la carta de la rueda, porque ya decíamos, antes en la escuela antigua el emperador se le asociaba con Júpiter, pero ahora en la escuela moderna ya no va en el emperador Júpiter, sino que va en la carta de la rueda, y esa también es algo bien interesante. Júpiter en la carta de la rueda, ahí sí es un superpoder de veras, ¿no? Pero fíjate que ahorita que dije, esto que te estaba comentando, si yo no conozco estas tierras desconocidas, ¿cómo demonios podría decir yo soy si ni me conozco? ¿Cómo puedo ser? ¿Cómo puedo generar reglas y hacerlas valer? No tiene ningún sentido, es así, chiquitito. De hecho, por eso es bien interesante el rol de Marco Aurelio, ¿no? Porque él sí intentaba tener autodominio, dominarse, entender y de Alejandro también, de Alejandro, que finalmente pues era un filósofo enteramente. Sí. Este muchacho Alejandro, jovencito, pues era discípulo de Aristóteles, o sea, no más que menos que eso, que más, ¿no? Que nuestros tutores sean personas ilustradas, pensantes. Exacto, entonces cuando nos preguntan muchas veces ¿qué leemos para entender al tarot? Leer a estos grandes emperadores que, bueno, aparte de que tenían cualidades muy malas, pues también tenían cualidades muy positivas. Buenas. O sea, Marco Aurelio no era un santo, era un conquistador y era un guerrero, pero de que era un filósofo que le giraba la piedra, eso sí. Y tenía dilemas, ¿no? Dilemas morales. Entonces, bueno, muchas gracias, buscadores, pues coméntenos qué les ha parecido, qué opinión tenían sobre el emperador, qué les habían dicho, no sé, siempre nos gusta mucho escuchar sus visiones o lo que habían escuchado, si casan, no casan, si se confundieron o si se les aclaró a muchos sobre este arcano mayor número 4 del emperador. Y bueno, dejen los comentarios si quieren que hagamos más, si quieren que hagamos el de la rueda. Y bueno, pues muchas gracias y sigamos en la búsqueda del fuego interno. Bye.
Somos Ignis Regnum. El Reino del Fuego. Encuéntranos en Facebook e Instagram. Cada semana compartimos contenido esotérico sin supersticiones para el desarrollo del ser. Suscríbete, comenta, comparte y da clic en la campanita de notificaciones. Sigamos en la búsqueda del fuego interno.